Culminó la fecha número 12 de la Premier League y un nuevo despido se dio en la máxima categoría del fútbol inglés. Esta vez le tocó a uno del Big Six, a Ole Gunnar Solskjaer, que ha dejado de ser el entrenador del Manchester United. El técnico noruego, luego de la derrota contundente ante Watford por 4-1, fue despedido de su cargo. Se venía hablando bastante de su posible salida, se mantuvo en su puesto, pero me parece que esta derrota es bastante dura, más que nada con un rival de la parte de la tabla más baja de la Premier. Hizo que la directiva del United dé un golpe y lo despida. Por ahora está Michael Carrick como interino. El exjugador del Manchester United, justamente delantero que coincidió con Cristiano Ronaldo cuando el portugués recién arrancaba dentro de su carrera en el profesionalismo, se tuvo que ir tras 3 años sin títulos. No ha conseguir levantar una copa durante su estadía dentro del Manchester United, aunque se va con un saldo positivo de victorias sobre derrotas. Vamos a estar hablando sobre estos datos. La realidad de las últimas semanas indican que no solo en la Premier League había perdido el rumbo frente al Chelsea, sobre todo, que es el máximo aspirante al título en este momento, sino también que se le habían complicado en cierto sentido las cosas dentro de la Europa League. Por lo tanto, fueron las dos situaciones que hicieron que los Red Devils despidan a su entrenador, hicieron un comunicado y bueno, ahora tendrán que buscar un nuevo técnico. Y me parece que viendo la situación del Manchester en la tabla de la Premier, está fuera de las competencias europeas. En la Champions la viene peleando. Me parece que la suerte de tener a Cristiano Ronaldo en el equipo, jugando la competición, que ya es el hombre champion, hizo que por lo menos el United tenga un poco de vida desde ese lado, desde una fase de grupos que en la previa la veíamos como hasta un poco más accesible de lo que terminó siendo para los Red Devils. Pero la situación de Solskjaer me parece que estaba como para que salga en cualquier momento. No encontraba la estabilidad el equipo, ni tampoco el clima alrededor del cuerpo técnico. Y la verdad que perder 4-1 con Watford es un resultado para que en un equipo grande el entrenador salga. Al igual que otros entrenadores de la Premier League, hablamos por ejemplo del caso más recordado, es el de Farke del Norwich, que también había luego de su ascenso firmado un contrato por 4 años y terminaron despidiéndolo luego de 11 fechas. En el caso de Solskjaer también pasó algo similar, ya que en junio había firmado su contrato hasta junio de 2024. O sea, tenía todavía 3 años más como director técnico del Manchester United. No pudo mantenerse en el cargo y el United deberá indemnizarlo con una cifra de 7 millones de libras, algo así como 10 millones de dólares, es lo que le corresponde cobrar al director técnico, que se va con un 54% de efectividad en 168 partidos. Consiguió 91 victorias, 40 derrotas, el resto fueron empates. La realidad indica que duplicó las derrotas, incluso pasó por encima del doble las victorias que consiguió por sobre las derrotas y sin embargo, por el mal presente se termina yendo, te diría, hasta por la puerta de atrás. Si hablamos de lo que es su ciclo en el Manchester, siempre tuvo esa sensación alrededor de lo que era su contratación, su permanencia. Era una cuestión de funcionamiento del equipo y me parece que eso es lo que siempre hizo que Solskjaer esté hasta en la cuerda floja, porque pese a la renovación, me acuerdo que fue controversial para los hinchas del United que se renueve por tanto tiempo a un entrenador que por ahí no satisfacía las necesidades del equipo y tampoco las necesidades de los hinchas. Y eso también hace que la estabilidad de un cuerpo técnico me parece que influye a la hora de tanto de tomar decisiones como de vivir el día a día en un equipo tan grande. Solskjaer estaba en el ojo de la tormenta hace bastante, tuvo derrotas contundentes contra el Liverpool y contra el City que hicieron que esté cada vez peor su situación. Obviamente repetimos que perder con el Watford es algo muy duro, más que nada porque perder 4-1 con un equipo que está peleando el descenso hoy es algo que va a repercutir en el Manchester. Repercutió primero en el entrenador, pero me parece que van a tener que buscar un entrenador que le dé un funcionamiento. Y ya perdieron una oportunidad, para mi gusto, que era la situación de Conte, que ya está en el Tottenham, y creo que no sé si era el técnico ideal, porque puede que hay técnicos en el mercado como para que saquen adelante al Manchester, pero me parece que Conte era, por lo menos la situación, era el momento indicado. Sí, y además hay que tener en cuenta que ya hace tiempo se venía rumoreando la salida de Solskjaer. Recordemos que llegó luego de una salida de Mourinho que también había sido
en cierto sentido problemática porque un entrenador del que se esperaba muchísimo más casi que termina logrando poco, porque creo que consiguió una Europa League, ganó una Europa League y no mucho más. Se termina yendo. Solskjaer primero firma como interino, en diciembre firma como interino, en marzo se hace como técnico oficial y bueno, duró hasta este punto donde se tuvo que ir. Se hablaba también de una situación problemática, sobre todo con Cristiano Ronaldo, con que no estaba conforme el portugués con el entrenador, y el primer jugador que lanza un comunicado, lógicamente tiene una espalda de sobra para hacerlo, el primero que lanza un comunicado sobre el despido de Solskjaer es Cristiano Ronaldo, que le dice, fue un placer, hasta lo trata de amigo al ex entrenador ahora del Manchester United, dejando en claro que quizás no era tanto el problema que había dentro del vestuario del Manchester como se veía por fuera. Me parece que la situación de Cristiano es más lo que era el momento en general que estaba viviendo el United, con la presión obviamente de ganar por ser un equipo grande, pero también con que el equipo no se encontraba dentro de la cancha. Por eso hablo de funcionamiento y que ahora que el banco está, por lo menos, está ocupado por Michael Carrick, pero con búsqueda de un entrenador nuevo, me parece que la directiva de los Red Devils va a tener que apuntar a un técnico que le pueda dar un funcionamiento hasta rápido, porque el United tiene la necesidad imperiosa de conseguir resultados de forma inmediata, primero por viendo la tabla de la Premier, que está fuera de toda competencia europea, y después porque en Champions tenés a Cristiano Ronaldo y la apuesta me parece que es pelear hasta las últimas fases. Entonces eso me parece que se lo puede dar un técnico que primero priorice un buen funcionamiento y obviamente potenciar al portugués. Si hoy miramos la tabla de la Premier League, encontramos al Manchester United con 17 puntos y al Chelsea con 29. Son 4 partidos de ventaja, 12 puntos que lleva el puntero del Manchester United. Y la verdad que es algo que de por sí es difícil revertir esta situación en la Premier League. No digo que sea imposible, no sé si campeonar, pero sí clasificar a la Champions. Me parece que en algún momento hay un quiebre para todos los equipos. El tema es que ese quiebre por lo general llega en mitad de tabla. Y el Manchester United lo ha sufrido en el arranque. Quien venga, quien sea el sucesor, va a tener que lidiar por un lado con la situación de que el Manchester United tiene una plantilla enorme de jugadores donde, a ver, han quedado muchos afuera ya de por sí, pero si quiere hacer un cambio van a tener que quedar afuera nombres importantes. Y por otro lado también, esto que marcaba vos, de que funcione rápido, además sacar resultados, porque si no saca resultados, por más que después el tiempo le termine dando la razón, se le va a hacer complicado ingresar a una competencia internacional. Hay ciertos jugadores claves que van a tener que empezar o a tener más rodaje, y se me viene el primero que se me viene a la cabeza es Donny van de Beek, que no lo hemos visto casi nunca en el Manchester United aún, recuperar el estado físico de Varane después de la lesión y empezar también a, no sé si marcar salida de algunos jugadores, pero sí por lo menos darle algunos minutos en el banco. Maguire no viene rindiendo, De Gea no viene rindiendo, nos encontramos con que Sancho juega poco, con que Rashford juega poco y cuando juega tampoco rinde. Hay muchos jugadores que de nombre y peso pesado van a tener que empezar a correrse. Lo que tiene el Manchester tiene muchos nombres y hasta 2 jugadores por puestos que tienen ese nombre como para ser titular, pero en cuanto a rendimiento y actualidad, la verdad que el equipo del Manchester, el United, tiene pocas realidades. Me parece que sin duda Cristiano Ronaldo es el mejor jugador del equipo, y no solo por sus años de trayectoria, sino por su presente. Lo ha salvado en más de una ocasión, pero después es un partido aparece Bruno, pero al otro no. Un partido justo Rashford vuelve de la lesión y parece que podría volver a retomar la titularidad, pero en el otro momento se cae. Obviamente la parte de funcionamiento del equipo influye en este sub y baja de los jugadores, pero me parece que hoy va a tener que hacer pasos más firmes el United en cuanto a la decisión del entrenador, primero porque mirar el primer puesto de la Premier sería una búsqueda de un objetivo demasiado alto, y más siendo el United, en este momento creo que clasificar a Champions es el objetivo en Premier, pero en la Champions, teniendo a Cristiano con 37 años ya, que está buscando seguir ganando la Champions, me parece que es ahí donde tiene que apuntar para buscar el objetivo del campeonato, más siendo una competencia no necesita tanta regularidad, y el United creo que hace 2 temporadas que regularidad es lo que le falta. Bueno, y para hablar también de quién será justamente el reemplazo en el banquillo del United, nos encontramos con muchos nombres.
lógicamente conocidos, algunos que sorprenden más que otros. El más fuerte, que incluso el Manchester United se rumoreaba que hizo un esfuerzo, o por lo menos preguntó al PSG, es por la situación de Mauricio Pochettino, el entrenador argentino, donde dijeron que había una cláusula de salida de 10 millones que tenía que aceptar el club, y en teoría el PSG directamente dijo que no negociaba, por lo menos hasta fin de temporada, el contrato de Mauricio Pochettino. No sé si era el mejor de los de la lista, pero sí uno que ilusionaba, me imagino, por sobre todo lo que hizo en el banco del Tottenham. La experiencia en Premier quizás hace que sea atractivo la situación que pueda llegar a tener en Pochettino en el United, pero como perfil de entrenador me parece que está bastante bien apuntado, porque justo hablamos mucho de funcionamiento y me parece que es un técnico que en el Tottenham, si algo hizo es que su equipo funcione, obviamente haciendo figura a Harry Kane y a Son, pero me parece que no era un equipo con tantas estrellas. Le está costando justamente gestionar los minutos en el PSG, que hablando de plantilla larga, me parece la situación es bastante parecida con el United, pero con nombres estelares. Pero creo que el perfil va a tener que ir por ese lado del United. Pochettino y Conte quizás tienen esas similitudes hasta de sistema y de forma de juego, pero también son dos técnicos que hoy tienen trabajo, y la dificultad de sacarlo de sus equipos es lo que hace que el United hasta siga retrasando una posible contratación. Bueno, y justamente también hablamos de Antonio Conte anteriormente, ya en el Tottenham, cuando en su momento se había rumoreado de que pueda ir al United, y empiezan a surgir otros nombres como el de Zinedine Zidane, ya me imagino que uno de los máximos ídolos del Real Madrid, justamente el que más ganó la Champions dentro del conjunto de la Casa Blanca, con 3 en el Madrid. También se habló de Brendan Rodgers, el hombre del Leicester City. Habrá que ver también cuál es la idea del Manchester United sobre la inversión que quiere hacer el técnico, y se llevó a rumorear a Ten Hag, que es también lo que hizo el Tottenham antes de Nuno, el hombre del Ajax. También esos 3 nombres son los más fuertes. Se rumoreó Cristiano Ronaldo, casi lo descartamos de plano porque sería muy difícil que hoy deje su puesto como jugador o incluso haga las 2 funciones, pero esos son los nombres más fuertes que tiene hoy el conjunto de Manchester. No quiero ser reiterativo, pero me parece que la directiva hasta piensa bastante parecido a lo que estamos diciendo nosotros, porque está apuntando a técnicos que le dan un funcionamiento bastante fuerte y que sus equipos saben a lo que juegan. El caso de Zidane es el entrenador que quizás puede venir a gestionar mejor la plantilla, porque lo ha hecho en el Real Madrid, y creo que su éxito en esas 3 Champions seguidas que ganó como técnico es más que nada por cómo gestiona la plantilla y cómo le llegó a los jugadores, sí, que el funcionamiento, que obviamente el Real Madrid lo tenía, porque si no, no hubiese ganado 3 Champions, pero me parece que potenciaba más a los jugadores individualmente que colectivamente ese equipo del Real Madrid. Terminó haciendo obviamente campañas históricas, pero creo que en la Premier y en este momento del United, obviamente quizás la situación más fácil es la de Zidane porque está libre, pero hay que ver qué piensa Zidane de tomar el mando ahora, porque la verdad que es un fierro caliente agarrar el United, sí, pero después son nombres que tienen trabajo, y es ahí donde el United va a tener que hacer una inversión si realmente quieren contratar un entrenador que hoy esté ocupado. Sí, es cierto que es un fierro caliente, bien lo decías, es un trabajo difícil de agarrar. Ahora, también es cierto que es el Manchester United, y las probabilidades de que un United en un buen estado te llame son muy difíciles. Recordemos, bueno, la estadía de Ferguson casi que ni se discutió hasta su ciclo final si seguía siendo o no el técnico del Manchester. Es el que más años estuvo dentro del club. Luego vino una ola de entrenadores que no supieron cómo hacer para igualar incluso las temporadas anteriores del United, y me parece que hoy también dentro de la cabeza de la directiva del club está encontrar a alguien que solucione rápidamente y ponga nuevamente en el carril ganador al conjunto de Manchester, y por otro lado también que sea sostenido en el tiempo por lo menos 5 años donde se garanticen el éxito. En este sentido sí veo a Ten Hag como una gran apuesta, sí veo también a Pochettino. Zidane me lo imagino más al corto plazo, a devolverlo a la Champions, a ganar la Champions, luego dirá el tiempo si permanece o no, pero son distintos los perfiles por lo que vemos de cada entrenador. Ten Hag es un
técnico más apuntado a proyecto y Zidane uno más a actualidad. Sí, creo que son los polos opuestos de todo, justo estos dos nombres. Porque en el carril del medio sí tenemos a Pochettino, sí tenemos a Brendan Rodgers, o sea, hasta Graham Potter ha sonado del Brighton. Así que quizás un entrenador que esté ya en la Premier le puede llegar a venir bien al United, pero también le puede llegar a costar demasiado libras sacarlo de sus equipos. La verdad que es difícil estar en las decisiones hoy de la directiva del Manchester, porque la verdad que, hablando de eso, que un entrenador de 5 años, Solskjaer fue después de la partida de Ferguson, que duró 3 temporadas y esta, que no la culminó, el que más tiempo estuvo en el cargo. Entonces te das cuenta de que la directiva quiso tener una estabilidad con Solskjaer por esa renovación, pero me parece que estos resultados fueron demasiado fuertes para seguir sosteniendo. Algo que la directiva sí quiso hacer después de perder con el Liverpool en City, cuando estaba todo dado para que salga y llegue Conte. Sí, lo mantuvieron. Lo mantuvieron y ahora esta derrota fue demasiado dura como para continuar con el noruego. Se fue Ole Gunnar Solskjaer después de 12 fechas en la Premier League. El próximo partido del United será nada más y nada menos que frente al Chelsea, al puntero de la Premier, con Michael Carrick como entrenador, debutando en Premier League en el banquillo del Manchester United.